Bueno, hola muchachos, el día de hoy vamos a darle inicio a nuestra clase 5 del curso de Python básico. Básicamente vamos a retomar los laboratorios, ¿sí? Vamos a ver acá algunos temas de tuplas, diccionarios, conversiones, listas, entre otros. Entonces voy a pasar acá al Visual Studio, al que la clase pasada habíamos terminado por acá en el tema de las listas. Ahora vamos a continuar con las tuplas, que es otro de los tipos complejos. Listo. Bueno, por acá entonces, denme un segundo, cierro por acá, que eso no nos estorbe. Vamos a hacer un clear en la terminal y vamos a empezar con el primer laboratorio. El primero es crear una tupla con paréntesis, ¿cierto? Las tuplas normalmente inician y terminan y cierran pues con paréntesis. Esto es opcional. Entonces por acá estamos viendo una variable t1 que define un objeto, o un valor tipo tupla, donde se abre y se cierra con paréntesis. En este caso contiene dos elementos tipo entero, ¿cierto? A continuación, hay una tupla, perdón, con múltiples valores. Vemos que tiene strings, vemos que tiene un entero y vemos que tiene un float. Listo. Vemos que para él es indiferente asignarle un string con comilla simple o con comilla doble. Listo. Tenemos una tercera tupla, ya con más elementos, todos de tipo entero, del 10 al 40. Y una cuarta, también con varios elementos, todos flotantes, ¿sí? Todos valores decimales. Bueno, una quinta y una sexta, que se crean a través de la función tupla, eh, con la primera, con un valor string, con las letras de la A a la U, ¿cierto? Y la sexta con los números del 10 al 40 también en un único string. Listo, vamos a ejecutar este ejemplo para que entendamos qué es lo que pasa y vamos a asimilar el código. Listo. Entonces, tenemos los print de las 6 tuplas. Entonces, el primero está imprimiendo la primera tupla. Miren que es de clase tipo tupla. Simplemente el 10 y el 20. El segundo sigue siendo una tupla con varios valores. El tercero igual, todos los valores son enteros. La tupla número 4 también es un objeto tipo tupla con valores en tipo float. Y miren lo que pasa acá con esto. Recuerden que un string en los lenguajes se considera también una lista o un array. La clase string hereda de la clase array, ¿cierto? Eso es algo muy general de todos los lenguajes. Por eso es que él acá a cada uno de los caracteres le establece una coma cuando se crea un objeto tipo tupla con este array de caracteres, ¿cierto? O de strings. Esto se puede ver algo, digamos, como si tuviéramos un array de strings, por decirlo así. Él lo puede tomar como un string o lo puede tomar como un array de strings. Sí, un segundo por acá. Es decir, para Python es lo mismo tener ese objeto, un array de strings, este objeto, array de strings, o es lo mismo tener este string con estos caracteres. ¿Sí? Recuerden que un string hereda de la clase array, entonces pero se considera como un array. Por eso, al convertirlo a tupla, nos queda de esta manera. Listo. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Solo que las comas se consideran como un elemento más, ¿cierto? Por eso es que tenemos acá coma, el carácter coma, como un elemento más, coma, el siguiente elemento, coma, cero, coma, otra vez otro elemento más, y así sucesivamente. Listo. Bueno, vamos a continuar por acá con el segundo laboratorio, que es crear una tupla sin paréntesis. Básicamente Python entiende que estos dos valores hacen parte de una tupla. Realmente el asignarle el paréntesis al principio y al final es opcional. Por acá el mismo ejemplo anterior, una tupla con valores de varios tipos, string, entero y flotante, ¿cierto? Por acá una tupla de números, por acá la tupla 4 de
de flotantes. Y por acá el mismo ejemplo, eh, creándolo con la función tupla, ¿cierto? Que es una función pues del entorno de Python que ya viene instalada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Debería imprimir exactamente lo mismo que el ejemplo anterior. Entonces si vemos la salida, miren que él le asigna los paréntesis a estos valores porque él lo considera o lo interpreta como una tupla, tanto para la 1, la 2 y la 3 y la 4 también. La 5 y la 6 pues ya sabe qué es lo que hacen, ya les expliqué en el ejemplo pasado. Listo. Vamos a continuar con el siguiente laboratorio que es crear una tupla a través de una función. Pues de hecho ya lo venimos haciendo. La función tupla nos permite crear tuplas. En este caso estamos creando una tupla de tuplas. Es decir, adentro de esta tupla hay otra tupla. Porque acá hay este elemento con el paréntesis que abre y el paréntesis que cierra. Listo. Bueno, eh, se puede crear también una tupla en base a una lista. Entonces lo que les decía. Por ejemplo, un string es considerado una lista. Aquí tenemos una lista de diferentes valores. Él lo que va a hacer básicamente es, cuando lo convierta a tupla, es que va a hacer esto. Sí, ahorita lo vamos a ver en la impresión. Bueno, acá tengan presente, otra vez se lo repito, cada carácter del string es un elemento. Las comas también se consideran como un carácter independiente. Acá cada numerito, aquí sería así. Ahorita vamos a ver la salida en el ejemplo, en la compilación del programa. También podemos crear una tupla en base a una lista que se genera a través de un compression list. Listo. Este compression list simplemente es la iteración de un rango que va del número 10 al 20, que incrementa al 21, perdón, y se incrementa de 2 en 2. Nunca, recuerden que nunca va a llegar al límite superior, por eso llega hasta el 20. Listo. Básicamente esto va a retornar acá el elemento que se está iterando, que la primera vez es el 10, la segunda vez es el 12, después el 14, 16, 18 y 20. Listo. Va a quedar un array de esta manera, sí, 14, sucesivamente hasta el 20. Listo. Bueno, aquí tenemos el mismo ejemplo del laboratorio anterior. Vamos a ejecutar. Listo. Entonces, tenemos una tupla de tuplas, ¿sí? Se crea una tupla, ya con una tupla dentro, el resultado es una tupla, ¿sí? Así lo interpreta la función tupla. En el segundo ejemplo, creamos una tupla a través de una lista. Entonces, como les dije, aquí lo que va a pasar es que se desaparecen los paréntesis, porque ya pasa de ser una lista a ser una tupla. Listo. Aquí pueden ver el resultado. Clase tupla. ¿Sí? Acá recuerden que cada carácter del string es un elemento de la tupla. Entonces, miren que acá el primero es un string separado por coma. El segundo elemento, que viene siendo el carácter 0, lo pone entre comillas, coma, el 1, coma, la coma, porque la coma es otro carácter, y así sucesivamente hasta el 4. ¿Sí? Acá nos va a imprimir una tupla con los dígitos del 0 al 20. Vamos a revisar, perdón, del 10 al 20. Entonces acá está el 10, el 12, el 4, 16, 18 y 20, incrementando de 2 en 2 y llegando hasta el 20. Que recuerden que el último valor no se toma. Estos dos ejemplos ya los habíamos visto en el ejemplo anterior. Vamos a seguir. Eh, Solo lectura, con el laboratorio de solo lectura. Listo. Este laboratorio, básicamente, lo que nos va a mostrar o enseñar es que las tuplas son inmutables, simplemente son elementos de lectura. No las podemos modificar, no podemos eliminar elementos, no las podemos actualizar. Listo. Tenemos un ejemplo acá donde se definen dos coordenadas XY, 10,20.
Tenemos la misma tupla anterior con varios tipos de datos, strings, enteros y flotantes. Tenemos otra tupla de números sin los paréntesis porque recuerden que son opcionales. Y la misma tupla con números flotantes. Listo. ¿Qué se está haciendo acá? Se están imprimiendo esas tres tuplas, las tres primeras. Se está imprimiendo el tipo de datos de esas tuplas. Y acá en este print se está accediendo al primer elemento de la tupla 1, al elemento de la posición 0 de la tupla 1, al elemento de la posición 1 de la tupla 2, al elemento de la posición 3 de la tupla 2 y al elemento de la posición 2 de la tupla 3, ¿cierto? Por último, esto es lo más importante de este laboratorio porque está intentando asignar el valor 99 en la posición 0 de la tupla 1, ¿cierto? ¿Qué va a generar esto? Un error. ¿Por qué? Porque las tuplas, les recuerdo que son solamente de tipo lectura, las tuplas son inmutables. Entonces vamos a ejecutar y vamos a asimilar el resultado de este ejemplo. Entonces, se imprimieron las primeras tres tuplas, todas de tipo tupla. Muy bien. Se imprimió la tupla 1 en la posición 0, la tupla 2 en la posición 2, la tupla 2 en la posición 3, la tupla 3 en la posición 2, el 30, ¿sí? Y por último, generó un error porque la tupla o este objeto tipo tupla no soporta la asignación de un valor. Recuerden que son solamente de lectura. Listo. Tuplas inmutables. Bueno, a continuación, muchachos, vamos a seguir entonces con el siguiente laboratorio. Laboratorio número 5 de las tuplas, donde vamos a aprender a contar los elementos de una tupla. ¿Sí? Entonces, vienen las mismas tres tuplas del ejemplo anterior, la tupla generada a través de un compression list con un rango que va del 10 al 20, ¿sí? Y las dos tuplas eh, que se componen de un string, ¿sí? La 5 y la 6. Básicamente, para contar los elementos utilizamos la función len, ¿sí? Que es muy utilizada esta función en casi todos los lenguajes de programación. Entonces, si imprimimos acá, vemos que él nos arroja el resultado. Nos dice que la tupla 1 tiene 5 elementos, la tupla 2 tiene 15, la 3 tiene 6, la 4 5, la 4, a ver, perdón, la 1 2, la 2 5, la 3 tiene 15, la 4 6, la 5 5 y la 6 11. Listo, muy sencillo, vamos a continuar con el siguiente ejemplo, donde vamos a aprender a buscar valores al interior de una tupla y a contarlos. Listo, vamos a borrar acá. Entonces, estamos definiendo la misma tupla con los dos valores 10 y 20. Listo. Y ahora vamos a crear una tupla en base a una lista, igual que en el ejemplo anterior. Vamos a crear otra tupla con un compression list. Recuerden que este es el compression list a través de la función rango. Esta función rango va a generar un rango del 0 al 9, ¿sí? Del 0 al 9 y va a incrementar. Cuando no le especificamos un valor inicial, él empieza en 1, en 0, perdón, y va hasta el número anterior del superior, que es el 8. Acá el incremento por defecto es el 1. ¿Y qué es lo que pasa? Él acá está poniendo un valor quemado, que es el 0.89, el cual va a imprimir 9 veces. ¿Sí? Vamos a imprimir acá esta tupla número 3 para para que lo entiendan. Miren que acá él imprime, eh, bueno, no, denme un segundo, sigamos por acá el ejemplo. ¿Qué se está haciendo acá? La tupla 2, que es estos valores Lola, Carmen 2018, 0.89 fue Lola y 2018, la está sumando con la generación de esta tupla, la tupla 3.
¿sí? Básicamente lo que nos queda es la unión de ambas en una sola tupla. Listo. En esta tupla 2. La suma es permitida entre tuplas, ténganlo presente. La suma, la resta son permitidas. La división no es permitida. El modificar un valor dentro de una tupla no es permitido. Entonces, acá, ¿qué es lo que sigue? Vamos a buscar un string que es el string que se llama Lola, ¿sí? Este primero que ven acá. Vamos a asignar en esta variable cuántos hay. Le vamos a decir tupla2.count, la función .count, que recibe un parámetro obligatorio que es el valor que voy a buscar en esa tupla. Puede ser un valor de cualquier tipo, ¿sí? Recuerden que las tuplas pueden tener valores de múltiples tipos de datos. Pueden tener tipo fecha, strings, enteros, booleanos, flotantes, entre otros. Entonces, básicamente, él va a contar acá cuántas lolas hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay una, dos, ¿cierto? Aquí dice que hay dos, van a quedar, el número 2 va a quedar asignado y a continuación se va a imprimir. ¿Qué busco? Busco Lola, ¿cierto? ¿Dónde la busco? En la tupla número 2. La tupla número 2 ya es la suma de la tupla 3 y la tupla 2, ¿sí? Entonces, él va a imprimir esa tupla grandota. ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿cierto? Que es esta variable. Listo. Por acá sigamos. Busco Lola también. Eh, este ejemplo pues es similar al anterior. Sí, exactamente igual. Ah, no, perdón. Aquí ya no está buscando Lola con la primera en mayúscula, sino que está buscando todo en mayúscula. Entonces, básicamente aquí, ¿cuántos hay? Va a ser cero. Va a ser exactamente igual que el anterior, solo que no va a encontrar valores. A continuación va a buscar el valor 2018, que solamente está una vez, ¿sí? Porque es en entero. Este lo va a ignorar porque es tipo string. Listo. Por acá se está buscando el 0.007. Pues ese valor no existe en la tupla número 2. Así que nos va a arrojar 0. El 0.89 nos va a arrojar los 9 de acá más este de acá serían 10. Listo. Bueno, aquí a la derecha está la ejecución. Entonces, como vamos revisando el resultado, vemos que Lola está dos veces. Muy bien. Lola no existe. Lola en mayúscula no existe en esa tupla. La sumatoria de la 2 y la 3 no existe. 2018 está una vez. 2018. 0.007 no existe. Y el 0.89 se generó a través del rango 9 veces más un 0.89 que ya existía. Por lo tanto, nos suma un valor de 10. Listo. Bueno, vamos a continuar por acá. Vamos a aprender a acceder vía índice a los valores de una tupla. Sencillo. Por acá tenemos la tupla 2, de nuevo con múltiples valores. La tupla 3 con el mismo rango de los 9 valores del 0.89. La tupla 2 la misma sumatoria de la 2 y la 3. La impresión de ella. ¿Sí? Vamos a decirle control F5 para imprimir acá en la terminal. Entonces acá está imprimiendo la tupla 2. Acá la tupla 2 es la suma de la 2 y la 3, ¿cierto? Hasta 2018 sumado por 9 veces 0.89. Aquí está. Listo. A continuación se accede a, un valor específico de la tupla, especificándole el índice 0. Entonces, esto acá nos debe imprimir Lola, ¿cierto? Que es el índice 0. Y acá sería T2, la longitud de T2, ¿cierto? Que sería toda la cantidad de elementos, es decir, 9 de acá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, menos 1. Entonces sería T2 en la posición 15. La posición 15 es el 0.89. Sí.
este de acá, el último valor. Listo. A continuación vamos a obtener la cantidad de elementos de la tupla, ¿cierto? Que son 16, a través de la función len, y los vamos a almacenar en esta variable cuántos elementos son. Listo. Vamos a imprimir un separador. Recuerde que si yo multiplico un carácter por un número, él me multiplica el carácter en consola. Mírenlo acá. Básicamente se va a hacer un ciclo for con un rango de 0 a 16, de 0 a 15. Recuerden que el último dígito no lo toma, ¿cierto? Entonces miren que acá empezó de 0 a 15. Listo. Básicamente, ¿qué se está haciendo al interior del for? Entonces, al interior del for se está generando una plantilla para imprimir la salida. Dice la tupla, la posición 0, que sería esta la posición, o sea, el primer elemento, entonces la primera vez es 0, ¿cierto? Va a ser igual a 1, o sea, T2 en la posición 0, T2 en la posición 0 es Lola, ¿sí? Y va a imprimir el tipo de dato de la posición, o sea, de Lola, que es un string. Entonces vamos a mirar acá. Y lo mismo sucesivamente para los 10 elementos de la tupla. Vamos a mirar acá la salida. Miren que acá en la 0, el primer elemento es Lola. eh, la clase es un string. En el segundo es Carmen, ¿cierto? También es un string. En el tercero es el 2018, es un entero. Así sucesivamente hasta el último 0.89, que es un flotante. Listo. Sencillo. Vamos a continuar con el ejemplo de las tuplas. Vamos a mirar cómo se crea una tupla vacía. Una tupla vacía se crea a través de la función tuple, ¿cierto? Abre paréntesis, cierra paréntesis y sin argumentos. Básicamente esto es lo mismo que decirle esto, ¿sí? A continuación pues hay un print de la tupla, el tipo de dato de la tupla y la longitud que va a ser 0 porque está vacía. Otro modo de crear una tupla vacía, como se les acaba de explicar. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Volvemos a imprimir lo mismo. La tupla, el tipo de dato y la longitud que es 0. Bueno, listo. Bueno, y acá en este último ejemplo se está creando una tupla a través de un compression list, ¿cierto? Que es un for en una sola línea, en un rango del 0 al 9, ¿sí? Listo, vamos acá a imprimir el resultado. Control F5. Es como ven, las dos primeras tuplas están vacías y la última va del 0 al 8, ¿cierto? Recuerden que el último dígito del rango no se tiene presente y que si no se especifica un valor inicial empieza en 0 y que el incremento por defecto es 1. Esto es como si, como si tuviéramos estos argumentos especificados de esta manera. Listo. Bueno, muchachos, vamos a continuar por acá. El retornos de función. Vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define una función? Eh, la primera palabra reservada para definir una función es def. A continuación, el nombre de la función que queramos especificar. Por lo general, se utiliza la sintaxis en minúscula cuando son más de dos palabras separadas por un guión bajo. Abre paréntesis, cierre paréntesis. Sí, aquí puede venir pues un argumento 1, ¿cierto? En este caso no viene. Y acá estamos retornando varios tipos de valores, ¿sí? Normalmente en un lenguaje de programación, para hacer esto, debemos de retornar un tipo de dato complejo o, o una lista o un JSON, ¿cierto? Recuerden que esto es lo mismo que esto, ¿cierto? Recuerden que él lo maneja como, digamos,
casi que como una tupla. Entonces yo puedo retornar varios valores en una función. Es una, me parece muy chévere, es una ventaja que ofrece las funciones pues de Python. Listo. Que se está retornando el número 10, un string case de caballo, un número flotante 0.999989, un string vacío y la variable file. Esta variable file básicamente obtiene el directorio de donde estoy parado, ¿cierto? Del archivo que está en ejecución. Entonces, básicamente va a devolver esta ruta, el D, Juan David Escobar Azure Python, mejor dicho, donde estemos parados, slash, el nombre del laboratorio, que es 09 retornos función.py. Listo. Aquí tenemos la definición de una segunda función, donde se genera una tupla con un compression list que va del 0 al 17. ¿Sí? Por acá eh, podemos almacenar la función en una variable. ¿Sí? Le podemos dar un alias. Entonces, básicamente, acá, en este print, digamos que se está haciendo un llamado a la función y se está obteniendo la longitud de la tupla de la función número uno. ¿Sí? Este primer retorno nos va a mostrar estos valores, porque ya está llamando la función con los paréntesis y todo, ¿cierto? Ya la está instanciando, por decirlo así. Y acá está obteniendo la longitud de estos valores del retorno. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Sencillo hasta ahí. ¿Qué se está haciendo acá? La función 01 se está asignando en variables. Tenemos 5 dígitos, A, B, C, D, E, ¿cierto? Estos 10 dígitos van a quedar almacenados eh, de manera ordenada, tal cual se retornan acá, ¿cierto? La A va a ser el 10, la B el caballo, el C 0.99, la D el vacío y la E la ruta del archivo. Listo. Por acá se imprimen y de nuevo el retorno se reasigna ya con la segunda función, que es esta, la cual retorna una tupla con los dígitos del 0 al 17, ¿sí? Y retorna e imprime la longitud de 17 dígitos, 18, perdón. Vamos acá a ejecutar. Entonces, como vemos acá, este print que se llama el retorno está por aquí. El retorno básicamente imprime la tupla, ¿cierto? Mírenla por acá la tupla de la primera función y un 5, que es la longitud de elementos que le está retornando vía tupla de esa función. Listo. Bueno, por acá recuerden que les había dicho que la A era el 10, ¿cierto? La A era el 10, la B el caballo, el C 0.9, el D vacío y la E la ruta de donde estoy parado en el archivo en que estoy parado. El retorno de la función 2, pues acá me imprime la tupla de la función 2, ¿sí? Ahora un poquito por acá. La tupla de la función 2 me dice que tengo 18 elementos, ¿sí? Eh, ¿Qué más hay acá? Y la longitud. La longitud, que son 18. Listo. Bueno, sigamos entonces, démosle acá esto un clear y continuemos con el siguiente ejemplo. El número 10, función count. Bueno, vamos a ver qué hace el count. Entonces acá se está definiendo una función con estas letras, estos caracteres, se está imprimiendo el tipo, se está asignando la longitud de elementos que tiene esa tupla, se está asignando una variable largo y por acá se está asignando una variable que se llama que busco con el valor a. Listo. Entonces, vamos a mirar cuántas veces está este carácter a. Listo. Entonces,
Para eso utilizamos la función count. La función count es una función de la clase tupla. Básicamente recibe como argumento el valor que se está buscando en la tupla. Acá básicamente se está creando una plantilla en string para imprimirlo pues de esa manera en la terminal. Entonces básicamente está diciendo ya, t.count del valor buscado de la A, ¿cierto? Eh, está tantas veces, va a ser igual al resultado de este count. Listo. Por acá hay un separador y se imprime ese texto. Vamos a imprimir hasta ahí para ir mirando y analizando el código. Bueno, entonces acá, print texto. Eh, por aquí es, entonces, vamos a imprimir primero el tipo, perdón, la tupla. Acá está el tipo de dato que es la tupla. Y por acá eh, estamos imprimiendo el t.count a, dice que está tres veces. Listo. Entonces, la A está tres veces. Si vamos a revisar acá, entonces está una, dos y tres, ¿cierto? Acá pues vemos que hay dos caracteres A, pero específicamente tiene que ser el carácter A solito. Listo. A continuación se está buscando la F. La F pues está cero veces, ¿cierto? Vemos que acá no hay ninguna F. Y por acá, eh, pregunta. eh, la A, ¿cuántas veces está? Sabemos que está tres veces. Pregunta, ¿es mayor que cero? Sí, entonces si es mayor que cero, entra al ciclo y hace un rango del cero hasta la longitud de la lista, hasta el largo, que básicamente es de, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos, ¿sí? Entonces aquí el rango va a empezar de 0 a 11. Recuerden que el último elemento no lo toma. El largo es igual a 11, ¿cierto? Por acá voy a incrementar de 1 en 1. Y aquí recuerden que esto es menos 1 siempre. Entonces realmente esto va a ir hasta 10. Listo. O sea, de 0 a 10. Va a ser un ciclo de 0 a 10. Y básicamente va a capturar cada uno de los valores en cada iteración, ¿cierto? Y va a comparar. Venga, el valor que estoy buscando, que es la A, es igual al elemento iterado. Si es igual, entonces el valor que busco lo imprimo y ya sé en qué posición está. Ah, está en la posición I que se está iterando en ese momento. Por lo contrario, si el valor no está, entonces imprimo el valor no fue encontrado. No fue encontrado el valor que busco, que es la A, ¿cierto? A continuación acá se ejecuta exactamente el mismo ciclo, pero para la F. Entonces miren que por acá dice A está en el índice 0, A está en el índice 5 y A también está en el índice 6. Y para la F dice, la F no fue encontrada. Si vemos bien acá, la F no existe en esa tupla. Listo. Vamos por acá a ver un tema de conversiones. Mm, cerramos acá. Listo. Bueno, el tema de conversiones básicamente se define una tupla con las letras, las vocales y terminado en A, E, I, O, U, A, ¿cierto? Eh, bueno, acá simplemente se está imprimiendo la T con el tipo. Se hace una conversión de esa tupla a un tipo de dato lista, ¿cierto? Básicamente con la función list, mandándole como argumento la tupla, él inmediatamente lo convierte en una lista. Listo. Por acá, un método de ordenamiento. Las listas tienen un método sort
Importante que si no se les especifica por acá este parámetro, por defecto está falso. Quiere decir que él ordena de manera ascendente. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, ascendente. ¿Listo? Ok. De esta manera, después ya quedan las vocales organizadas. O sea que esta A va a pasar por acá, digamos, en primer lugar o en segundo lugar, ¿cierto? Por acá básicamente la lista se está volviendo a convertir en tupla y se está imprimiendo la lista y el tipo de dato. Listo. Por acá nos devolvemos otra vez de tupla a lista y hacemos un ordenamiento para esa lista, pero ya de manera descendente. Descendente igual a true. ¿Sí? Eh, para eso le decimos argumento reverse igual a true para que lo pueda ordenar de manera descendente. Porque si fuera falso, por defecto, él viene falso, ¿cierto? Falso. Y sería ascendente. Sí, démosle en true. Listo. Démosle un F5. Entonces, por acá vemos que de tupla se convirtió en lista. Por acá se hace un ordenamiento. Entonces, mire que ya es A, A, E, I, O, U. La A está de último, de manera ascendente. Después se vuelve a convertir en una tupla. Después otra vez en lista. Después otra vez en lista, pero ya organiza de manera descendente. Empieza desde la U y termina en la A. Y por último, en una tupla. Listo, muy sencillo. Continuemos. Vamos a sumar dos tuplas. Recuerden que las tuplas se pueden sumar. Entonces tenemos la tupla 1 con las letras A e I y la tupla 2 con O, U, A, O, ¿cierto? Aquí básicamente la tupla 3 es la sumatoria de esto, coma, esto, ¿cierto? Si la sumamos básicamente va a quedar esto. Listo. Eso queda en T3. Aquí en T4 se está creando una tupla vacía en T5 igual y se hace una iteración de 0 a 1 con incremento de 1. Listo. Listo. Básicamente, ¿qué se está haciendo acá? En T4 una tupla vacía y en T5 una tupla vacía se está acumulando la primera tupla. Es decir, que va a quedar 5 veces A, E, I, A, E, I, A, E, I. Van a quedar de esta manera. Listo. A, E, I, coma, A, E, I, ¿cierto? Tan A, E, I. 5 veces, ¿cierto? Hasta que llegue a 5. Perdón, hasta que llegue a de 0 a 2, o sea, 3 veces. Listo. Y lo mismo en T5. Listo. Aquí, por último, básicamente se están imprimiendo los identificadores. Recuerden que la función ID nos retorna un identificador del valor asignado en la variable en memoria, ¿cierto? En la memoria RAM. En este caso, todas las tuplas tienen un valor diferente. Por lo tanto, esos identificadores van a tener que dar un número diferente. Vamos a ejecutar y vamos a comprobar y a asimilar la salida. Démosle control F5. Entonces, por acá está la tupla A e I, por acá está la tupla OA, UA, O, ¿cierto? Por acá está la suma de ambas. eh, la tupla 4, básicamente, perdón, aquí no es del 0 al 3, sino del 0 al 2. Recuerden que el 2 no se toma, entonces sería en 0, en la iteración 0 y en la iteración cuando i es 1, ¿cierto? Por eso es que acá eh, se acumuló dos veces la tupla 1. Esa tupla 1 se acumuló dos veces en T4 y en T5, ¿cierto? Mírenla acá, ese es el resultado.
Ahora, los identificadores. La tupla 1 tiene su identificador diferente a la 2. El de la 3 también es diferente. El de la 4 es diferente. El de la 5 es diferente, ¿cierto? ¿Por qué son diferentes el de la 4 y la 5 sabiendo que tienen exactamente los mismos valores? Porque para tipos de datos complejos, el, el lenguaje no asigna el mismo identificador, ¿cierto? Muy importante. Pero para los tipos de datos simples, por ejemplo, los booleanos, los strings y los enteros, y creo que los flotantes también son simples, él sí asigna, él reutiliza el mismo espacio en memoria para almacenar el valor. Mientras que con los tipos de datos complejos, ya por ejemplo las tuplas, las listas, eh, por ejemplo un data frame, las fechas, cosas así más complejas que tienen más propiedades, él asigna un valor diferente. Listo. Vamos a seguir por acá. Eh, por acá pues hay un laboratorio donde se intentan restar tuplas, pero básicamente es un error. Esto no está soportado pues por el objeto. Básicamente están intentando a T1 quitarle la tupla T2. Pues eso es imposible pues porque la tupla 1 solamente tiene el valor de la tupla 1 y no tiene como quitarle T2. Entonces básicamente lo que nos va a generar es un error porque es una operación no soportada por el tipo de objeto tupla. Observemos la ejecución. Entonces por acá, tipo de error, operación del tipo de dato no soportado. Listo. Vamos a seguir entonces, vamos a ver el ejemplo de multiplicar. Multiplicar tuplas. Básicamente tenemos una tupla t con los valores a e i y se está multiplicando por el valor 10. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos esto, vamos a ver qué obtenemos como resultado. Recuerden que cuando uno imprime, cuando uno hace esto en Python, por ejemplo print, no sé, el carácter a por el número, no sé, 50, él lo que va a hacer es que va a imprimir 50 veces a. Entonces, miren que básicamente es algo muy similar en la multiplicación de este dígito por los valores de una tupla. Básicamente no va a pasar eso que les acabo de explicar, sino que va a pasar algo diferente y es que él va a multiplicar esos tres valores, los va a ir adicionando, ¿cierto? Eso es, digamos, casi que un append de los valores existentes. Él va a hacer esto, ¿cierto? Y va a quedar aproximadamente, o no, va a quedar exactamente con 30 elementos. ¿Por qué? Porque acá hay 3 elementos y se está multiplicando por 10. Entonces acá en esta tupla grandota nos van a quedar 30 elementos, porque serían estos 3 elementos repetidos 10 veces cada uno. Listo. Vamos con el siguiente ejemplo, dividir error. Entonces esta operación tampoco es soportada por las tuplas. Listo. Si yo intento dividir una tupla sobre la otra, pues simplemente lo que va a obtener es que esta operación no es soportada por la clase tipo tupla. Vamos a ejecutar acá. Y van a ver acá que nos lanzó un error donde nos dice que el tipo de dato tupla no soporta la operación división. Listo. Sigamos por acá con el ejemplo de juntar cadenas. Listo. Entonces, básicamente acá, muchachos, de nuevo, se definen dos tuplas, se suman y básicamente el string, un carácter, un string, tiene un método que se llama el join, ¿cierto? Ese join básicamente lo que hace es que genera una concatenación de caracteres con el string que está haciendo el llamado de la función join. Entonces, por ejemplo, acá T3
es una tupla, que es la suma de T y T2. Si ustedes ven acá la salida, ese join eh, lo que hizo fue que le agregó el carácter exponencial a cada uno de los caracteres de la tupla T3 y lo convirtió en un string, ¿cierto? Lo mismo en el ejemplo a continuación, solo que acá lo hizo con punto y coma, ¿cierto? Y acá en el T4 hizo exactamente lo mismo, solo que con el carácter más. Listo. Por acá lo hace con vacío, por acá con un espacio, con un enter, perdón. Listo. Miren que acá puso un enter al final de la arepa con hogado. Y es un string. Listo. Por acá hay unos ejemplos que pueden generar error. Entonces, si yo por ejemplo en la tupla tengo tipos de datos string y también tengo números, al hacer yo un join entre un tipo de dato número y un string, se me genera un error porque es una operación no permitida, ¿cierto? Todos estos son ejemplos de lo mismo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo hola.join 99. Él no es capaz de concatenar esto. Esto es similar a decirle más 99. Él me va a decir, yo no soy capaz de sumar un número con un string, ¿cierto? Básicamente hay varios ejemplos que generan error cuando tengo tuplas con diferentes tipos de datos que no son todos string. Acá funciona porque estas tuplas todas tienen elementos tipo string. Listo. Vamos a seguir con el otro ejemplo. Separar con un split un texto a tupla. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos que tenemos un string con un patrón que es, digamos, unas punto y comas que intentan, eh, digamos, hacer como una separación de elementos. Y acá no es un punto, y en el segundo texto, pues no tenemos punto y coma, sino que tenemos espacios. ¿Sí? Entonces, básicamente, el texto, básicamente tiene, recuerden que un string hereda de la clase array, y el array tiene el método split. El método split nos permite generar una lista o un array a través de separadores. En este caso el separador, un carácter pues que me separe los elementos de un string. En este caso es el punto y coma. Básicamente esto nos va a quedar de la siguiente manera. Esto nos va a quedar así. ¿Sí? Esa lista 1 la vamos a convertir en tupla. Cuando la convertimos en tupla, esto pasa a ser esto. ¿Sí? Aquí ya sería esto. Listo. Bueno, aquí simplemente se está imprimiendo la lista y la tupla. O sea, primero como era en texto, el tipo de dato, después como pasó a ser una lista, el tipo de dato, después como pasó a ser una tupla, el tipo de dato. Lo mismo para el ejemplo número 2, solo que ya el split ya es el vacío, un único carácter vacío. Listo, si él encuentra 2, solamente lo va a hacer con el primer carácter vacío que encuentre. Y lo mismo, imprime el texto, la lista y la tupla. Vamos acá a darle un clear a la terminal y vamos a imprimir. Listo, entonces miren que acá el texto era de esta forma, después pasó a ser un array. Listo muchachos, ya, pues ya con estos ejemplos damos por finalizado el primer tema que era
eh, los tipos de datos tupla, ¿cierto? Vamos a continuar entonces con las funciones. Listo. Vamos a limpiar por acá la terminal. Entonces, vamos a ver que Python tiene predefinidas unas funciones por defecto, ¿sí? Mm, para ver esas funciones, el listado oficial está en esta URL, docs.python.org, es las tres, pues que es la versión, es la library, las functions.html. Listo, vamos a darle una miradita. Listo. Entonces, esta es la página oficial de Python de la última versión. Acá pueden ver el compilado de las funciones de Python. Está el valor absoluto, all, bool, para conversión a bool, a char, bytes, para obtener la longitud, para convertir a entero, para obtener el identificador de un carácter, para obtener el hexadecimal, obtener el mínimo, el máximo, para crear una lista, un redondeo, una sumatoria, un ordenamiento, un slice, entre otras. Listo. Vamos a ver algunas de ellas, las más usadas. Entonces, tenemos el print para mostrar, para imprimir en la terminal. Tenemos el len para determinar el largo de, de un tipo de dato complejo, ¿cierto? Puede ser una lista, un string, una tupla. Tenemos el str que nos convierte a texto, por ejemplo, un número, ¿cierto? El int que nos convierte un string a entero, un float que nos convierte un string no flotante, un list que nos crea una nueva lista, un bool que nos convierte a booleano, un string, un rango que nos crea una secuencia, ¿cierto? El método open para crear, leer un archivo, un complex que es para crear una variable tipo compleja, un input que básicamente es para que un usuario ingrese algo por la terminal, el máximo y el mínimo y la sumatoria. Listo. Entonces vamos a empezar a ver unos ejemplos de ellos. Es básicamente acá tenemos un rango que va del 10 al 100 y va de 5 en 5. Ese rango básicamente genera valores del 10, 15, 20, 25, 30, 35 hasta el 100 en una lista y se almacena acá. Aquí básicamente se almacena la longitud de esos valores de esa lista. A través de la función máximo y mínimo obtenemos el valor máximo y mínimo contenidos en esa lista. También podemos sumar los valores sin tener que iterar la lista, simplemente con la función sum, valores. El promedio básicamente va a ser la sumatoria de los valores divididos la cantidad de valores que hay en la lista. Listo. Por acá imprimimos todos esos resultados. Vamos a ver hasta ahí la iteración, perdón, la ejecución. Entonces, por acá está la lista. Tenemos la lista de valores. Tenemos 18 valores. Tenemos que el 95 es el máximo y el 10 es el mínimo. Tenemos que la sumatoria son 945, el promedio 52.5. Tenemos el número 81 convertido a hexadecimal, ¿cierto? Convertido a octal y convertido a binario, ¿sí? Por acá, con la función hexa, oct y binario. Por acá más abajo tenemos la conversión a entero de un hexadecimal. Básicamente se utiliza la función int, se le manda como parámetro en string el número hexadecimal y base y la base 16. Recuerden que para hacer la conversión a hexadecimal nosotros tenemos los números del 0 al 15 en decimal y en hexadecimal del 0 al F, donde la A, la B, la C y la D y la E y la F
son los números del 10 al 15, ¿cierto? Básicamente, para convertir a base decimal, tenemos la posición 1 y la posición la 0 y posición 0, ¿sí? Entonces, perdón, la posición 0 y la posición 1 es el 3. La 0 es el E y la 1 es el 3. Entonces, básicamente, el 3E en hexadecimal es el 62 en decimal, en base de 10. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se coge el primer valor, 16 a la 0, que es 1, y el segundo 16 a la 1, que es 16, por la posición en la que se encuentra cada uno de esos dígitos. Entonces, por ejemplo, el 3 se encuentra en la posición 1, ¿cierto? Es de derecha a izquierda. Entonces sería 3 por, aquí es 16, por 16 a la 1. Eso nos da 48. Y acá la E, que básicamente la E es el 14, por 16 a la 0, que es 1. Eso nos da 14. Estos dos elementos se suman y nos dan 62. Listo. Entonces miren que acá, por ejemplo, el 412 es el 266. ¿Sí? Perdón, el 13 es el 62. Ahora en octal es básicamente igual, solo que la base es el 8, la potencia del 8. Entonces el 412 en octal pasa a ser el 266 en decimal. Listo. Ahora en binario tenemos el 1, el 0 y el 1. Eh, en base decimal es el 5. Se hace exactamente lo mismo. El 1 está en la posición 0, el 0 está en la posición 1 y el 1 está en la posición 2. Entonces acá el 1 por 2 a la 2, el 0 por 2 a la 1 y el 1 por 2 a la 0. Se suma el 4 con el 0 y con el 1 y nos da 5 en base decimal. Listo. Aquí ven los resultados. Básicamente se le especifica a la función entero el número en binario y la base en la que está, que es en binario. Acá en octal el número en octal y la base 8, y en hexadecimal la base que es 16. Listo. Sencillo. Bueno, vamos a continuar con el otro ejercicio. Este otro ejercicio básicamente explica la función dir. Esa función dir nos informa sobre el contenido de una variable, ¿cierto? Recuerden que una variable es un tipo de dato y un tipo de dato es una clase. Entonces, por lo tanto, esa función dir nos dice cuál es el contenido de la variable, cuáles son las funciones, propiedades y atributos de esa variable o ese tipo de dato asignado pues en el argumento de la función dir. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un texto, la vaca Lola, ¿cierto? Si nosotros eh, ejecutamos la función dir y le mandamos como parámetro el texto, ¿sí? Vamos a ver por acá, démosle un clear, control F5. Vamos a ver acá la vaca Lola, ¿cierto? El texto. Y vamos a ver qué nos retornó este dir, el texto. Básicamente nos imprime un array con todas las funciones, variables, clases, métodos, atributos de la variable el texto. El texto, perdón. ¿Cierto? Eh, listo. Básicamente para eso sirve ese dir. Por acá estábamos haciendo exactamente lo mismo, pero para un flotante. Entonces por acá más abajo están las variables, los atributos y métodos de la clase flotante. Listo. Y por acá una lista. Aquí una lista. Miren que tiene el método sort, tiene el reverse, tiene un índice, tiene un método pop para extraer elementos, tiene un count, tiene un método copy para copiar una lista en otra. ¿Cierto? Esa es la forma de explorar también eh, el contenido de un tipo de dato con la función dir. Listo, es una función de Python. Vamos a continuar por acá, muchachos. Eh,
funciones con otros módulos. Entonces por acá básicamente está el módulo matemáticas. Este dir simplemente me va a decir qué atributos, funciones tiene la librería matemática, el módulo matemática, ¿cierto? Miren que por acá él me imprimió un array y me dice, él tiene raíz cuadrada, tiene la función seno, tiene tangente, tiene logaritmo, tiene exponencial, tiene el floor que es el, el redondeo hacia abajo, tiene unas variables del sistema, tiene el cel que es el redondeo hacia arriba, ¿cierto? El coseno, ¿cierto? El pi, los radianes, en fin, ¿cierto? Listo. Por acá más abajo está un número flotante 4.56 y vamos a utilizar la función trunc, ¿cierto? La función truncado, mírenla acá. Básicamente el trunc lo que hace es que nos quita los valores decimales de un número flotante. Listo, miren aquí acá el número 4.56 quedó con el 4 nomás. Más adelante entonces viene la potencia. Entonces tenemos el 3 mod.pow, el 3 a la 9, ¿cierto? 3 a la 9. Listo. El 3 a la 9. Básicamente acá está el 3, el 9 y ese es el resultado, 19.683. Listo. También tenemos el factorial. Recuerden que el factorial de un número es todos los números hacia atrás que componen ese número. Es decir, por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso nos da 120, ¿cierto? Listo. Por acá más abajo, básicamente, se va a crear un archivo. Entonces vamos a utilizar el método open. Vamos a decir, vea, cree un archivo que se llama la tabla CSV. No tengo que especificar una ruta absoluta porque él ya va a tomar la ruta relativa de donde yo estoy parado, ¿cierto? De Juan David, clase Python, clase número 5, laboratorio otros módulos, ¿sí? Él va a crear, él va a tomar esa ruta acá por defecto, aquí, ¿cierto? De donde yo estoy, no tengo que especificarlo. Si fuera otra ruta diferente, pues sí la tendría que especificar, ¿cierto? Le voy a decir el modo en el que va a manipular el archivo. El modo va a ser escritura. El encoding va a ser ISO 88591, por defecto es el encoding Windows. Recuerden que también hay un encoding UTF-8, en este caso vamos a utilizar el Windows. ¿Sí? Vamos a crear por acá un encabezado para el archivo, donde le vamos a decir, la primera columna va a ser el ángulo en grados, la segunda el ángulo en radianes, la tercera el seno, la cuarta el coseno y la quinta el tangente. Listo. Entonces vamos a decirle archivo tabla punto write, el método write, escríbame el encabezado en la primera línea. Listo. Entonces ese archivo va a quedar con este encabezado. Listo. A continuación vamos a hacer un ciclo. Un ciclo que va del grado menos 360 hasta el 360. De 5 en 5. Listo. Entonces, vamos a obtener los radianes de cada uno de los ángulos cada 5 grados a través de mat.radians. Sí, aquí los vamos a obtener. Vamos a decirle acá, los radianes es mat.radians del ángulo que estoy iterando. Y me va a reemplazar el punto por una coma para que sea más bonito. Listo. Acá vamos a sacar el seno de los radianes de ese ángulo, el coseno y la tangente. Básicamente los vamos a imprimir así, separados por punto y coma, y con un enter al final. Punto format, le vamos a decir, aquí va el ángulo, aquí van los radianes, aquí va el seno, el coseno y la tangente. Y vamos a ir escribiendo línea por línea en el archivo. Tabla, que es el archivo, punto write, línea, ¿cierto? Así sucesivamente, del menos 360 al 360, yendo de 5 en 5, que es el incremento. Listo. El resultado básicamente es esta tabla, ¿cierto? En esta tabla
está el menos 360, menos 355, menos 350. Ya a continuación viene el ángulo en radianes, ¿cierto? Este es el ángulo normal en grados, este es el ángulo en radianes. Por acá ya viene el seno, el coseno y, y la tangente, que es la división del seno sobre el coseno. Listo. Así sucesivamente del menos 360 hasta el 360. Listo. Un ejemplo sencillo. Vamos a seguir. Vamos a decir que no vamos a guardar. Y vamos a ver por acá funciones definidas por el usuario. Listo. Bueno, entonces, este, básicamente acá, mm, en estas funciones definidas por el usuario, eh, hay una primera sentencia que especifica que este archivo está codificado en UTF-8. Así es como nosotros le especificamos a Python, de que todo lo que esté acá codificado eh, lo interprete como UTF-8, ¿cierto? Como encoding UTF-8. Por defecto, él viene en ASCII, ¿cierto? Si no se le especifica, por defecto es ASCII. Entonces, ¿qué se está haciendo de primero? Se está importando la librería datetime, se está podando con un alias dt y se está importando la librería random y se le está poniendo un alias r. Listo. Entonces, eh, a continuación se está definiendo una función que se llama el saludo. Se le está poniendo la documentación de la función que se puede poner antes de empezar a ejecutar el código de la función. Normalmente siempre se pone como documentación de una función de esta manera los parámetros, eh, el retorno y la documentación de para qué sirve la función. Listo. Esta función simplemente lo que hace es un print hola. Listo. Por acá la segunda función, un saludo 2, lo que hace es que retorna un string que dice hola terrícola. Listo. Por acá vemos que se define una función 3, saludo 3, simplemente tiene una palabra reservada que es el pass. El pass lo que hace básicamente es siga derecho. Se hace cuando todavía no se sabe qué se va a hacer en la función y simplemente se quiere dejar definida. Listo. Acá, mm, esta función se define con unos parámetros por defecto. Entonces, por ejemplo, aquí veces es igual a 10. Que texto, lero, lero. Y retorna el texto multiplicado 10 veces. Listo. Por acá, retorna muchas cosas. Recuerden pues que podemos retornar varias cosas separadas por coma. Entonces acá hay dos strings, un entero y la fecha actual. Listo. Recuerden que esto es, si no se le especifica, es una tupla. Él retorna una tupla. Retornar un texto. Entonces aquí le está pasando un argumento inicializado por defecto con vacío y le está diciendo, vea, voy a generar una plantilla para una fecha con el año, mes, día, hora, minutos y segundos y el separador de la fecha va a ser vacío por defecto. Sí. Em, Listo. Por acá se está definiendo la fecha actual en TS. ¿Listo? Y por acá se está convirtiendo con la función strftime. Recuerden que lo que hace es que convierte una fecha en una fecha de tipo datetime en un string. Entonces lo que esto retorna es un texto, ¿cierto? strftime retorna un texto a través de convertir una fecha datetime. Y, y, y strptime hace lo mismo, pero al revés. Listo. Por acá, entonces se define una función algunos números, un argumento cuantos con el valor 18. ¿Sí? Por acá se genera un rango del 0 al 17 y 17 veces va a generar entonces un aleatorio a través de la función
r.runInt. Recuerden que por acá importamos la función random y la podamos R. Ese R tiene una función que se llama runInt. Básicamente lo que hace es que genera un aleatorio entre un valor inicial y un valor final. En este caso entre el -100 y el 100. Listo. Por acá simplemente estamos saludando. Entonces ese saludo lo que hace es imprimir print hola, ¿cierto? Por acá estamos haciendo un print del saludo.doc, que significa punto variable del sistema guión bajo guión bajo doc guión bajo guión bajo. Básicamente las funciones tienen una documentación. Entonces en este caso va a imprimir, va a hacer un saludo, que es la documentación de la función. Acá va a imprimir la documentación de la función. Listo. Por acá está asignando un apodo al saludo 2, otro apodo de S2 al saludo 3 y por acá está invocando al saludo 4, ¿cierto? Al saludo 4 le está mandando el 11. Vamos a ver el saludo 4. Eh, estas veces va a imprimir lero lero. 11 veces. Por defecto era 10. Listo. En el saludo 4 le está enviando 5 veces va a imprimir lero lero. Y ya no va a imprimir lero lero, sino que va a imprimir gato. ¿Cierto? En fin. Listo. Vamos a imprimir. Listo. Pues mira acá. Hola. Por acá hacer un saludo, que básicamente es la función punto la documentación. Lero lero 10 veces. Lero lero 11 veces. Gato 5 veces. Uva 3 veces. Ajo 3 veces. Ajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Lero lero 2 veces. ¿Sí? Vamos por acá. ¿Quién soy? Recuerden que hay forma de retornar varios valores a través de una tupla. Entonces, ¿quién soy? Lo tenemos por acá, donde retorno soy un humano, vivo en Medellín, es el 2018 y la fecha actual. Listo. Entonces miren acá el resultado. Listo. Por acá más abajo, básicamente está imprimiendo la fecha, fecha actual en texto, sin separación. Después con un separador slash, que se lo estamos especificando en el parámetro. Y después con un separador punto. ¿Sí? Entonces, recuerden que acá se le está mandando un separador para formatear la fecha con el separador que nosotros le especifiquemos. ¿Sí? Algunos números va a generar aleatorios del -100 al 100 en una lista, cuantas veces nosotros lo especifiquemos. Entonces, por ejemplo, acá llamamos la función algunos números y la imprimimos. Entonces, la primera vez generó estos aleatorios en este print y la segunda vez imprimió este. Listo. Ok, entonces, listo por ahora con este ejemplo. Vamos a seguir por acá. Listo. Entonces, básicamente aquí vamos a ver los alias. Entonces ya los venimos trabajando. Recuerden que una función se puede asignar en una variable. Esa variable se le llama alias. En este caso, datetime.now, el alias es n, ¿cierto? Por acá la misma función de ahora, fecha actual en texto, se está asignando por acá en la variable f1, en la variable f2 y en la variable f3, solo que cada una tiene un argumento diferente.
Listo. Si las imprimimos vamos a obtener la misma fecha, solo que con separadores diferentes. Por acá un alias para la fecha actual en texto, pero no se está llamando, simplemente se está asignando. Entonces ya cuando se vaya a llamar no se llama fecha actual en texto, sino el alias. Por acá pueden ver el alias, paréntesis, es la instancia de la función o el llamado de la función. Listo. Y por acá los identificadores de cada función. Vamos a imprimir. Listo. Por acá están los resultados y por acá están los identificadores. Son los mismos identificadores porque básicamente se hizo un copiado de la función, de la primera función en la segunda función que era el alias y después en esta variable que es fec, ¿cierto? Miren acá, el alias, fecha actual y fecha actual es esta función. Por eso es que todos tienen el mismo identificador, porque el contenido de esa función es el mismo para las tres. Listo. Bueno, eso es todo por las funciones. Vamos a seguir entonces con el siguiente tema. El siguiente tema, denme un segundo. Es múltiples sentencias en una línea. Listo. Entonces, este código está especificado normalito, una línea por sentencia, ¿cierto? Por acá hay dos front, ¿cierto? Por acá hay declaración de tres variables y por acá hay tres print. Entonces, esta es la forma de cómo especificar el código anterior en múltiples líneas, o sea, en una sola línea. Esas múltiples líneas en una sola línea. Y miren que yo separando por comas me puedo ahorrar líneas de código. Obviamente no va a ser tan entendible, pero me puedo ahorrar líneas de código. Listo. En una sola línea puedo eh, importar varias librerías. También puedo asignar variables separando por punto y coma en una misma línea. Por ejemplo, la A es igual a la función RI al rango, al randint, un rango del 10 al 90. La B del 1 al 9, la C del 9 veces un rango del 111 al 1000 y los print también los puedo hacer de manera en una única línea. Listo. Vamos a imprimir. Y como ven acá, entonces acá está el primer eh, rango aleatorio, el segundo que es el 9, los rangos aleatorios en una lista y listo. Un ejemplo sencillo. Vamos a continuar con el segundo tema que es dividir una línea larga. Listo. Entonces, básicamente tenemos acá un import de la librería o el módulo random. Podemos obviar esta palabra from haciendo una concatenación con el backslash. Listo. Si especificamos backslash es como si estuviéramos, digamos, concatenando la sentencia de arriba con este llamado de abajo. Entonces, podemos obviar este front simplemente especificando el backslash. Listo. Lo mismo acá, que estamos haciendo acá, una concatenación. Para poder concatenar separando con enters, con separación de saltos de línea, eh, lo podemos hacer igual que lo hicimos acá. Al momento de importar la librería, perdón, básicamente se le pone el más para concatenar y para poder hacer el salto de línea, para que él lo tome en una única línea, se le especifica el backslash. ¿Listo? El resultado va a ser la concatenación de todos estos strings
O sea, puros valores aleatorios del 10 al 90, del 1 al 9 y del 111 al 1000. Listo. Vamos acá a limpiar la terminal y vamos a ejecutar. Listo. Entonces, como ven acá, se imprimió la concatenación en una sola línea. Los valores aleatorios fueron el 75, el 7 y el 497. Listo. El siguiente ejemplo ya es lo mismo que el anterior, pero en una única línea. Miren que aquí ya no estamos haciendo saltos de línea, ¿cierto? Miren que el anterior estaba así, pero entonces básicamente acá lo que tocaría hacer, perdón, el anterior no estaba así, el anterior estaba así, ¿cierto? Aquí para poder hacer la concatenación con salto de línea tocaría especificarle un backslash. Listo, un backslash. Pero entonces esta es la otra forma de hacerla en una sola línea. Aquí estamos haciendo el import del random en una sola línea. Listo. Y también estamos haciendo pues la concatenación en una sola línea. Bueno muchachos, esos eran los temas que les quería compartir el día de hoy. Eh, Básicamente, pues yo creo que ya estamos avanzando bastante. Vimos entonces el día de hoy 17 laboratorios de tipo tuplas, tipo de dato complejo tuplas. Vimos 5 laboratorios de funciones. Vimos el tema de múltiples sentencias en una línea con 2 laboratorios. Y cómo dividir una línea larga con 2 laboratorios. Listo, muchachos.